Hola amantes de nuestra cultura quispicanchina, les saluda nuevamente vuestro amigo de siempre Edison Takuri Cabrera y el día de hoy tengo el honor de presentar al profesor José Canal Carhuarupay. Estoy con él es catedrático de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, cesante, docente universitario, investigador, antropólogo y es principalmente el autor original del primer guión del Cocharraimi. El día de hoy vamos a hablar con él, profesor José. Muchas gracias por permitirme en este caso compartir con usted esta conversación. Buenos días, bienvenido a esta entrevista. Bien, gracias, señor Edison Takuri. Ante todo, te voy a agradecer bastante por la entrevista que me vas a hacer en esta fecha respecto a un tema referido a la cultura viva, para hablar sobre el guión, el contenido del guión del Festival del Cocharraimi, Culto al Agua. Correcto. Profesor José, una pregunta que es obligatoria para todo quispicanchino, porque muchos pensamos que es una fiesta común y corriente, es una fiesta cualquiera. ¿Qué es para usted el Cocharraimi? Bueno, es que la población poco a poco está entendiendo, creo, porque yo también escucho pues decir a la gente que será eso, no lo entiendo, a pesar de que están viendo las presentaciones y no articulan las ideas, etc. Esto es por falta de un poquito más de interés y por falta también de una comunicación más pedagógica de parte de mí, de las personas que entienden. Entonces al pueblo se le hace entender bonito, porque el pueblo tampoco no es, digamos, un retrasado mental, disculpen el término, ¿no? Es una persona que se preocupa y a veces hay cosas que no se explican. Sí, ¿no? la gente no entiende qué es el Cocharraimi, Sí. por eso a veces da una serie de prejuicios. No, por ejemplo, no sabe a qué responde. ¿Qué es el Cocharraimi, profesor? Bueno, el Cocharraimi es un acto, un rito a la vez teatralizado sobre las precauciones que el agricultor, el campesino toma en cuenta para la presencia del agua en forma de lluvias, especialmente al inicio de los años agrícolas. Estamos en el mes de ya octubre inclusive. Octubre, el mes de las Entonces lluvias. la gente dice, ¿y qué pasa? No hay lluvia. Entonces, como no hay lluvia, no hay agua. ¿Qué pasa? Entonces, este año va a ser de sequía, ¿qué es? Y todo ello, ¿no? Además, seguramente otras personas ya han contado las cabañuelas, que se cuenta desde el mes de agosto. Una calendarización desde la cosmogonía andina. Claro, así es. Entonces, por 2 veces y hacen coincidir los días que ha nublado en el mes de agosto y los días que no ha nublado, ni siquiera ha garuado nada de eso. Entonces son precauciones mentales que está tomando el campesino, el agricultor. Entonces son actos rituales. Esos actos rituales se transmiten, lo tienen en la idea, no está escrito para ellos, sino lo tienen a través de la tradición, lo tienen en la mente. Entonces esas cosas es para hacer o precaver o poder prever la presentación del agua en forma de lluvia para la práctica agrícola, especialmente para los terrenos de secano, sin que esto quiera decir que los terrenos con riego también no necesitan agua, sino también igualito también. En otras palabras, profesor José, el hombre andino tiene la costumbre siempre de prever, ¿no? En este caso las lluvias, y una de las maneras o el contacto directo de entrar con su naturaleza es a través de este tipo de rituales que son propios nuestros y que nos ayudan a conectar más con la naturaleza, con las cochas, con las lagunas, con los ríos y con la misma naturaleza. Y también con las deidades andinas. Las deidades. Las deidades andinas, a ver, referente al agua. Está Illapa, el rayo, el trueno, está relacionado a la presencia del agua, de lluvia. Después, el sapo, la culebra. Entonces, elementos simbólicos, ideológicos,
¿qué dice? ¿Y ahora qué hago? No hay lluvia, ¿qué hago? Antiguamente también yo de niño mismo practicaba el Señor Misericordia Teitalley. Claro, ese canto dice, uno cita papay, no, y quita para, quita, apa chica, muay, taitayay. Ajá. Entonces, Claro. los niños salíamos en procesión cargando una cruz por las calles de la población. Algunos llevaban una velita, creo. Claro, iban a las tiendas por una velita para el Señor. Y los señores, los padres de familia, decían que pidan, porque los niños son inocentes. A nosotros, los adultos, que ya somos pecadores, ya la divinidad no nos escucha, pero en cambio a ellos sí les escucha. Entonces, es eso, pues, es eso. Llegan los españoles e imponen esa idea. Pero muy anteriormente ya hubo culto al agua en la época incaica, cuando el hombre empezaba a trabajar ya la agricultura. ¿No? Muy bien. Primero la horticultura y para la agricultura pues, necesariamente el agua. Profesor, ese es el mensaje fundamental que tiene. Entonces voy a hablar sobre este asunto, a las deidades. Entonces, los dioses en el mundo andino, las deidades a la vez pueden ser masculinos, femeninos, a la vez. Qué interesante. Entonces, el río Vilcanota es un ente masculino, río sagrado. ¿Cómo se sabe que un río, cómo se sabe, profesor, que un río es masculino o femenino? La idea, el conjunto de ideas que tienen, que la han elaborado. ¿Por qué el Vilcanota es masculino? Así lo consideran. Así lo consideran. ¿No es cierto? Ahora, ¿y por qué la laguna es femenino? Esa es la otra pregunta. ¿No es cierto? Entonces, a la vez, Dios es tanto masculino como femenino. Cuando Dios quiere, se presenta en forma de varón. Cuando Dios quiere, se presenta en forma femenina. Eso es la idea de Dios. La idea de Dios existe en la mente humana. Ahí está, pues, ahí está la idea de Dios. Profesor José, de deidad. Quisiera que también nos comente usted sobre los fundamentos antropológicos, históricos, sociológicos del Cocharraimi para que usted elabore el guión original, claro. Porque verdaderamente hubo una escenificación en la Laguna de Urcos. Esa es la gran pregunta que se hacen muchos, seguramente teleaudientes, personas que van a ver este video. Muy buena pregunta. Bueno, verdaderamente hubo en la laguna una escenificación, no lo hubo hasta donde yo sé. Hasta donde no había yo sé. Pero en otros lugares sí hubo ceremonias. ¿Dónde? Vamos a Sacsayhuama, allí hay en las rocas, en las piedras rocas, tallados, ¿no es cierto?, con surcos donde echaban el agua y ahí discurría por todo. Discurría agua de chicha. Y no, chicha, agua y bueno, estas cosas. Entonces, ellos ya hacían sus rituales referidos al agua. Ahora, viajamos a Saigüiti. Es un complejo arqueológico en el departamento de Apurímac y allí hemos tomado fotografías y es un objeto considerado sagrado, estudiado por muchos arqueólogos y arqueólogas, ¿no? De Lima, de cusqueños, bueno, todo eso está ahí, claro, plasmado, está plasmado. Ahora, bueno, históricos, ¿no es cierto? Históricos también, vamos a hablar de Puquio. En Puquio hacen culto al agua y ahí la fiesta dura casi un mes. Un mes en Puquio. En Puquio. Puquio viene del manante, del agua, ¿no es cierto? Y ahí no lo organiza la municipalidad, sino se reciben en forma de cargo religioso, de familia a familia, y van a visitar, hacen un peregrinaje a 7,5 kilómetros de distancia de la población de la ciudad de Puquio hacia el lugar donde se encuentra el Huamani Pedro. Huamani Pedro.
Entonces allí hacen también sus oraciones, realizan sus oraciones, visitan a una cueva donde creen pues de que allí hay una deidad del agua y esta deidad del agua va a ser de que va a haber o debe haber agua. También visitan alguna laguna, pero entonces cada familia se recibe como una especie de cargo, pero es ayudado por los jefes de los 4 barrios de la ciudad de Puquio, más el gobernador, más el subprefecto, vamos a decir, y lo hacen a partir del 28 de julio, apenas terminado las fiestas patrias, y se prolonga 15 días, a veces un mes. Así es, entonces eso no estoy diciendo yo porque no lo conozco. He ido a Puquio en un congreso de folclore. De ahí tengo un libro que lo tengo de un señor Bendezú que ha escrito esa costumbre y en el guión está. Bueno, en este caso, un poquito resumiendo, sintetizando, siempre ha existido este tipo de manifestaciones culturales desde nuestros antepasados respecto a realizarle pues una reverencia, un culto, en este caso al líquido vital llamado el agua. Así es. Ahora, profesor José, yo leí en uno de sus artículos que usted publicó en la revista de Residentes Lima, usted mencionó de que también tenía relación con el traslado, que muchas veces cuando había el famoso Muchuy, o sea, una inclemencia del clima, un cambio intempestivo en el quehacer, pues, en la calendarización del tiempo, entonces, ¿qué hacían? Para lograr en este caso agua, tenían que caminar lugares completos, llevar agua, por ejemplo, llevar agua, por ejemplo, de Vilcanota hasta, por ejemplo, en la laguna que está por Huaro, por ejemplo, ¿no? Yanacocha. Entonces, eso, por ejemplo, por tradición oral, también existe. Ahora, coméntanos un poquito más sobre eso. Es antropológico. En Huaro, los agricultores también han hecho este tipo de ritos. Entonces, no hay agua. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que ir al río Vilcanota con el tomín, el campesino, agarrando el tomín, viene aquí, hace sus oraciones y recoge el agua del río Vilcanota. Y no es cualquier agua, sino recoge donde está la espuma, ahí está la sustancia, la fuerza del agua. No es cuestión de recibir o echarle al tomín, no. Así, sino ellos creen que la potencia del agua está incluido en el pozo y después llevaban desde aquí y subían hasta la laguna de Yanacocha y ahí mezclaban. Esta agua del río representa el género masculino y allá muy interesante, en Yanacocha profesor. es la laguna, es agua que representa. Los hacen matrimonial prácticamente. Claro, el Yananchasca. El Yananchasca. Muy bien, profesor José. Yanaimi. Después de esta unión viene el agua. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más aquí con la entrevista del profesor José Canal. Ok, amigos, continuamos con esta segunda parte de la entrevista al profesor José Canal. Muy bien, profesor José. Estamos hablando respectivamente al apareamiento que existe entre el agua macho y el agua hembra. Ajá. Amplíenos, por favor, esa información. Bueno, hay datos pues antropológicos, que también el año pasado vino un actor del lado de Cauri. Entonces, él me dice, señor, ustedes también habían tenido vuestra laguna que se llama Yanacocha. Nosotros también al pie de la Usangate tenemos una laguna con el mismo nombre. Y nosotros también lo que usted dice sobre el apareamiento, el Yananchasca, ¿no es cierto? Yanaimi, bueno, su pareja, también lo hacemos. Pero en este sentido yo voy, que los jóvenes a veces le increpamos a la deidad andina que se llama Rayo. Ahí discuten con la deidad. Entonces él dice, yo soy el otorongo, allí ya no pide, sino él está ordenando porque él se siente o ellos se sienten ser hijos de el dios Rayo. Y maray con mana para mucho, para chimoya, o quitar kaiku, osjeita para chimoy, munay con onota, otorongo un cane, así le ordena, le increpa, ¿no?
Entonces está haciendo un acto de carácter mágico porque la orden que emite su deseo que se cumpla tal cosa, él lo está haciendo en forma de mandato, porque tiene derecho por ser hijo del rayo. Y el rayo, a ver, contéstame. No está pidiendo, contéstame, manifiéstate. Entonces el rayo dice, a veces se manifieste y viene el chaquirrayo. Chaquirrayo, ¿no? Chaquirrayo. Ya me has contestado. El pararrayo y el chaquirrayo. Ajá. Ya me has contestado. Gracias. Ahora sí nos vamos a ir tranquilos a nuestras casas. Le ha contestado, sonando. En el guión puse esa parte mágica, porque es la parte mágica. El mago ordena a las fuerzas de la naturaleza para que su deseo se cumpla. Pero al lado de este señor hay otro que se llama el Musu Ninacamayo, el que cuida el fuego sagrado. Ella también ruega, papá, unuta apachimaiku, kainan wawakikun sobriseiku, kainan. ¿Dónde están estas fuentes, profesor José? Son datos antropológicos que te estoy diciendo, que lo he trasuntado en el guión que tú lo vas a leer. Y el nombre se llama Germán Huaypa, el informante, que está dedicado a producir videos, estas cosas con los gringos, trabaja él. Entonces, ahí lo vas a encontrar. Entonces, es pues, la tradición. Es una tradición oral, ¿no? Como nuestra visión andina es bastante tradicional en el sentido, en este caso, oral. Eso mantiene, no está escrito, no está codificado. Llevan en la mente estas ideas, ¿no? Y lo ponen en práctica. Entonces, la tradición es muy importante para poder reconstruir la cultura completa, inclusive de nosotros. Profesor José, a veces se suele confundir, lo podemos decir tal vez utilizando el término, la finalidad que tiene el Cocharraime. Para las autoridades tiene un fin eminentemente comercial, de generar movimiento económico. Para muchos, pues, es un momento para tener una presentación de grupos musicales, etc. Para usted como antropólogo, ¿cuál es la finalidad de la celebración de esta festividad? Para mí, primero, mantener o conocer, mejor dicho, la tradición referido al agua, conocer la tradición, claro. Al agua de lluvia, es la tradición, para mí. Ahora, en tiempos modernos, donde se presenta este tipo de festivales, está asociado ya con el pequeño comercio, claro, que van a hacer la gente. El movimiento económico que le llaman. Movimiento económico, las promociones hacen sus actividades para su excursión, ¿no es cierto?, como alumnos que son a otros sitios. Para otros, inclusive, se puede prestar para situaciones de carácter político. Entonces, depende, pues, ¿no?, cómo. El primer Cocharrey, cómo ha nacido en el primer Cocharrey. Esto es una cuestión cultural que ya no se puede prestar a manifestaciones e intereses de carácter político. Entonces, hay una finalidad, en todo caso, cultural, lo hay que resumir en eso. Claro, hay una finalidad cultural, de difundir nuestras tradiciones, nuestra historia. Que sepamos cómo es la creencia, pues, del respecto al agua, antepasados respecto al agua. Y de paso que también sirva, pues, de reflexión para nuevas generaciones, entender de que el cuidado del agua es importante. Se sabe que la laguna está en un proceso, en este caso, de volverse cada vez más pequeño. Claro, está más pequeño. Desde Canincún que vemos, y todo el Totoral está secándose, pudriéndose en la orilla. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Qué hacer? Mirar que se pudre y que se vuelve un bofedal. No, pues tampoco eso no es así. Por ejemplo, alguna vez he conversado respecto a esto con el padre Ignacio Senosian, que se llamaba el Misquicha, le decía. Claro, el Misquicha. Y en Europa cuidan su laguna, alimentan de agua. Aquí del río Guaró, baja en época de lluvia y se va directo al Vilcanato, ¿no es cierto? Claro, en este caso deberían alimentar. Habría que alimentar, pues, previo un estudio de los biólogos y todos ellos, porque al final el agua de la laguna es la lloja, el huaico que viene de la parte de Canchaurán de arriba y ahí se deposita el agua. Agregaríamos un poco más de agua en vez de que vaya a desperdiciarse al río Vilcanote en época de lluvia, ¿no?
Esto los paisanos guareños deberían de comprender porque ellos dicen la mitad es nuestra laguna, pero esa laguna pues hay que mantenerlo. Entonces hay que tener respeto al medio ambiente ecológico. Hay que tener respeto y hay que cuidarlo también. Claro. ¿No es cierto? Hay que tener esa actitud ambientalista, ¿no? De salvaguardar lo que literalmente vienen a ser nuestros recursos naturales, turísticos, hídricos en ese sentido. Así es. Entonces ahí, por ejemplo, primero conocer la tradición, ¿no es cierto? Respetar. ¿De dónde venimos? ¿De dónde procedemos? ¿Y hacia dónde vamos, pues? Para eso sirve, pues. O sea, construir una identidad quispicanchina, una identidad, ¿no es cierto? Urqueña, guareña, quispicanchina, peruana. Bien, profesor José, una última pregunta que se hacía casi para finalizar. ¿Cuándo se funda el primer Cocharraimi? ¿Quiénes son los promotores de esta festividad? Que necesariamente habría que mencionarlos. Obviamente que como es una festividad fruto de una investigación antropológica, esto queda abierto a ciertas modificaciones, porque las ciencias sociales de todas maneras no son absolutas. Claro. En ese sentido, seguramente posteriormente se van a hacer algunos temas y modificaciones, porque al final de cuentas también termina siendo un tema comercial, pero no nos gustaría abarcar más o menos darle ese lineamiento, sino que futuras generaciones, futuras investigaciones puedan pues aportar, ¿no?, a este guión que usted ha propuesto. Claro. Entonces yo alguna vez conversé, ¿no? Entonces, ¿por qué no tengo una reunión con gente joven así como tú? Lo leen el guión y bueno, no se trata de que yo imponga mis ideas. Claro, pueden decir no que... se trata de eso. Claro. Se trata de que conozcamos... De mejorar, de investigar más. De investigar más. Entonces, bueno, un diálogo... Preguntan, repreguntan, pero yo no iría a decir yo soy el sabelotodo. Eso claro. Nunca, porque hay que ser dialéctico también en estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, esto ya será que alguien, ya lo han leído aquí varias personas, el guión. Yo sé que, por ejemplo, Hernán Lesmes Auber lo ha leído, ya él no es especialista, pero le interesa el asunto, lo ha leído y me ha dado sus pareceres. Correcto. Importante para mí. Ahora he hablado con Héctor Castillo y el guión quise traerte a ti para entregarte. Está pendiente, ya son 3 veces. Prestarme de él para traerte. Ya vamos a tener, ya lo vamos a dar. Le vamos a... Entonces, he leído, profesor, el guión anterior, ¿no? Claro, que le ha hecho usted una serie de correcciones que inclusive cada año siempre habían nuevas cosas. Pero esta vez usted está tomando en serio el tema, presenta el guión y lo está haciendo inclusive reconocer. Así es, por Indeco. Entonces, su hermano de Héctor Castillo, que es guitarrista, que vive en San Sebastián, ha visto el guión, esto está bonito, lo va a leer y se lo ha llevado a San Sebastián. Serían 2 personas. Después en Lima lo ha leído un pariente mío que es abogado, él lo lee y me dice, todo está bonito, me dice, muy bien. Bueno, lo ha leído Edgar Cáceres también, él que trabaja con nosotros. Sí, con temas de danza. Danza, todo ello. Coreografía. Coreógrafo, sí. Él también, esto está bien trabajado, bueno. Pero siempre entonces, es bueno, ¿no? En este caso, nutrir una información. Claro. De hecho, que le voy a dar mis apreciaciones, profesor. Claro, ojalá hecho, podamos nutrir eso. Sería que nadie me diga nada. Ahora, hay otros que no dicen nada, ni sí ni no, pero seguramente tienen en alguna vez que decir algo, o está bien, está mal, no, esto no es así, creo, o algo. Pero yo recibo, pues, todo oídos abiertos, porque el sabio es el que sabe escuchar y después opina, pero con conocimiento de todo. Claro que sí, hay que investigar. ¿No? Profesor José, hemos conversado ampliamente sobre este tema. Yo le agradezco de manera encarecida de que usted haya confiado en mi persona para hacerle la entrevista y por supuesto seguiremos alimentando nuestra cultura quispicanchina con sentimiento, con orgullo. Nosotros, las personas jóvenes, los jóvenes que ven estos videos, a quienes va dirigido siempre todos los videos a través de las redes sociales, definitivamente tienen el deber, tienen la tarea ardua de preservar nuestra cultura y hacer que nuestro espíritu quispicanchinista sea enarbolado para propios y extraños. Profesor José,
Muchas gracias. Claro. Un mensaje quizás final para todos los jóvenes que están viendo me he esta olvidado, transmisión. no sé tú qué año aparece. Aparece Sí, en 1996, el 30 de agosto, el día de Santa Rosa de Lima. Ahí también la idea está dada que cuando garúa ese día, nuestros padres decían Rosaspara, allá en Huata, Rosaspara, ¿no? Rosaspara. La Rosaspara. Ahora, yo, como el que Muy escribe bien. el guión, Ítalo como el que también da la idea, porque cunde por todo sitio la creación de festivales de todo tipo. Está explicado en el guión. Muy bien, es que lo vamos a sus estar causas leyendo. exógenas, endógenas y todo eso. Muy bien, profesor Ya. José. Muchas gracias por permitirnos entrevistar. Muy agradecido. En otra Muy vez estaremos hablando con más Nuevos detalle. temas. Sí. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Nos vemos en un próximo video.